Dios les bendiga, amados. Estamos aquí con la clase número 24 basado en el Salmo 103 del rey David. Este salmo lo hemos estudiado otras veces, pero hoy vamos a ir detalladamente. Vamos a estar considerando los primeros 13 versos, del 1 al 13. Para los hermanos que tienen la Biblia, nuevamente el Salmo 103, del 1 al 13. Y el tema de la lección es las virtudes de un corazón agradecido. Vamos entonces a hacer una oración así para dar comienzo a nuestra clase. Te damos gracias, Señor, en este momento porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por habernos permitido nuevamente llegar, Dios mío, al pueblo con una nueva lección en tu palabra. Señor, le pedimos que como siempre usted, Dios mío, a través de su espíritu toque los corazones, prepare las mentes, Señor, el terreno para que tu palabra entre y dé fruto. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las virtudes de un corazón agradecido. Este otro salmo de David, y no necesariamente sabemos las circunstancias por las cuales fue escrita, pero por los puntos que son detallados y por las cosas que menciona David, David parece haber pasado por una experiencia ya sea de sanidad espiritual o física. Algunos exégetas piensan también que este fue uno de los últimos salmos de David, escrito en su ancianidad, cuando ya estaba más consciente de lo frágil que es la vida y de que su fin se acercaba. Amén. Y es un canto, es un coro, una alabanza preciosa que es pura y perfecta y es cantada por un hombre que tiene un corazón alegre. Amén. Así que vamos a poner atención a lo que el salmista nos dice. Vamos a pedir entonces que hermana lea el verso 1 del Salmo 103. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a todos los que se unen a este estudio. Aleluya. La bendición para cada uno de ustedes. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Algunos han sido perturbados un poco por estas palabras donde parece que David está bendiciendo a Dios, porque muchas veces muchas personas piensan que el mayor es el que bendice al menor. Pero aquí sabemos que no hay otro mayor que Dios. Por lo tanto, lo que David está aquí enseñando es dando una honra a Dios, dándole gracias a Dios, alabándole y agradeciéndole por todas las cosas que Dios ha hecho por él. De tal manera que dice, bendice alma mía. Allá en el Salmo 150, que es el último salmo registrado en la Biblia, también se insta a que alabemos a Dios en todo tiempo y que lo hagamos con todo lo que poseemos, con todo lo que tenemos, con instrumentos de júbilo, con instrumentos de alegría. Y en estos versos 1 y 2 de este salmo se nos está instando que también nosotros demos honra, alabanza a nuestro Dios, que bendigamos a nuestro Dios. Nos dice ahí que el que comienza esta alabanza o bendición en nuestra alma. ¿Amén? Porque la carne no necesariamente desea adorar a Dios. La carne es enemiga muchas veces del espíritu. Pero aquí se está diciendo que el alma sea el que alaba a Dios. En otras palabras, nuestra alabanza debe de venir de adentro de nuestra alma. Y David piensa que debemos de hacerlo
bastantes veces. Cuando dice ahí, bendice alma mía a Jehová, es como si David dijera, alma mía, no dejes de alabar a Dios. David puede que esté pensando que a veces nosotros no alabamos lo suficientemente a Dios, ¿no? El alma es la silla de nuestras emociones. El alma es lo que nos da a nosotros nuestra personalidad. Tal como usted ve diferentes personas de diferentes caracteres, personalidades, manera de bregar, de desenvolverse, lo que usted está viendo es la individualidad del alma. No es la individualidad de la carne, no es necesariamente la individualidad del espíritu, es el alma que es distinta. Bendito sea el Señor. En el alma están nuestras memorias, es el alma quien se acuerda, es el alma quien anhela, es el alma que tiene deseos y es el alma que toma decisiones. Amén. Y por lo tanto el alma puede negarse en cierto momento a alabar a Dios. Pero es algo que tiene que salir de nosotros voluntariamente. El alma necesita la empoderación del espíritu para buscar a Dios. Si nuestro espíritu humano ha sido regenerado, ha sido nacido de nuevo, como hemos dicho en otras clases, entonces el espíritu junto con el alma, porque el espíritu busca a Dios, el espíritu es aquello que Dios nos dio que busca hacia arriba, pero el alma se identifica con el espíritu, y si el espíritu es fuerte, el alma se une y empieza a adorar a Dios. Pero es nuestra alma de donde salen todas nuestras alabanzas. Amén. Cuando el alma está vinculada a un espíritu que es débil, a un espíritu que es caído, entonces el alma no tiene una brújula, tiene alguien que lo motive a adorar a Dios, y entonces aparece la carne, y la carne descarrila el alma y hace que el alma pierda el deseo de adorar a Dios. Por lo tanto, una persona espiritual es una persona que constantemente alaba y adora a Dios. Una persona que es carnal se le hace muy difícil, y es una batalla continua buscar y adorar a Dios. Amén. Así que la verdadera adoración del creyente comienza en nuestra alma. Es lo que nos está diciendo ahí el salmista. No en nuestra carne. La alabanza a Dios debe de salir de lo más profundo de nosotros. Amén. La alabanza verdadera a Dios no puede ser algo superficial. Tiene que ser algo que viene de lo profundo nuestro, y es mucho más que expresiones externas sin compromiso. Porque se puede aparentar una alabanza, pero esa alabanza puede que no salga de adentro, sino sea una demostración externa carnal, la cual puede que logre engañar a unos o a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si nuestra alabanza verdaderamente emana de nuestra alma. Hay personas que el alabar a Dios le molesta. Hay personas que murmuran en contra de Dios. Pero aquí el salmista nos está diciendo que nosotros tenemos que bendecir a Dios. Que nosotros tenemos que adorar a Dios. No podemos adorarnos a nosotros mismos, ni podemos adorar a otros dioses. Bendice, adora, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Una alma que está agradecida de Dios le alaba. Una alma que está agradecida a Dios involucra todo su ser. Es decir, que en la alabanza, aunque comience en el alma, todo el ser, todo lo que compone nuestro ser se debe de unir
involucrarse en esa alabanza a Dios. Todo lo que somos, todos nuestros miembros, todos nuestros sentidos, todo nuestro intelecto. Eso es lo que dice ahí David al mencionar: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Involucrar todo nuestro ser, toda nuestra existencia a alabar a Dios. No retener la alabanza, sino darla completa a Dios. Pero sépase, mi hermano, que la alabanza tiene que ser voluntaria. La alabanza la damos a Dios porque queremos dársela. La alabanza no debe de ser forzada. No debe de ser porque necesariamente alguien nos está forzando o instándonos. Debe de que salga de nuestro corazón y no debemos de retenerla, sino dársela completa a Dios. Amén. El mismo Salomón dice que a veces podemos ir a la casa de Dios y al parecer estamos alabando a Dios, pero no lo estamos haciendo. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5, un libro escrito por Salomón, donde David saca a la luz que tenemos que tener cuidado también cuando vayamos a la casa de Dios, cómo vamos a ir y cómo vamos a darle alabanza. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vamos a la casa de Dios tenemos que ir con temor, tenemos que ir con reverencia y tenemos que ir no para ofrecer un sacrificio de alabanza como los necios, es decir, no como un papagayo que es solamente repetición metódica, todo el tiempo lo mismo, sino ir con nuevos sacrificios y alabanza a Dios que sale de lo profundo de nuestro ser. Amén. Hay muchas religiones que van a sus templos, pero se pasan todo el tiempo observando sus ritos, repitiendo las cosas que no edifican ni adoran a Dios. Por eso es que allá el mismo profeta Isaías le dijo al pueblo en el capítulo 29, verso 13 de Isaías: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honran, pero su corazón lejos está de mí. Es decir, el corazón o el alma, la profundidad, lo que Dios ve, no estaba en este pueblo. Era solamente de la boca y de labios para afuera. Pero aquí David nos está diciendo en este primer verso que nuestra alabanza tiene que salir espontánea y dentro de nuestro ser, de nuestra alma, y luego involucrar todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, todo lo que somos, todo lo que nos identifica como humanos, debemos de usarlo para adorar el santo nombre de Dios. Hermana, léame el verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Aquí ahora David empieza a declarar, definir el por qué el alma debe de adorar a Dios. Amén. David añade que esta alabanza debe de ser una alabanza racional, es decir, que usemos razón y estemos conscientes de lo que es nuestra alabanza a Dios. No es meramente una repetición de cosas, ni de ritos, ni de métodos. Bendito el Señor. Y él aquí incluye que debemos de acordarnos de los beneficios de Dios. Eso debe promover en nosotros mucho más alabanza. Porque ¿a cuánto Dios le ha sido bueno? A todos nosotros. Y todos hemos recibido cosas buenas de parte de Dios. Lo que pasa es que nos olvidamos muchas veces. Moisés allá le dijo en Deuteronomio capítulo 6
y verso 12 al pueblo de Israel. Deuteronomio 6, 12. Ten cuidado de que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Porque debemos de acordarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de ella. ¿Ah? ¿Quién sabe por el estrés del tiempo? ¿Quién sabe por las vicisitudes de la vida? ¿Quién sabe por los problemas que estamos envueltos? Nos olvidamos y nos podemos olvidar de las cosas. ¿Ah? El hombre y la mujer, nosotros a veces nos olvidamos de muchas cosas, pero no debemos de olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. A medida que vamos entrando más en edad, se nos olvidan las cosas. Tenemos que estar escribiendo las cosas porque ya no nos acordamos de ellas. Hay algunos que no nos acordamos ni el día de cumpleaños. Hay algunos que no se acuerdan de momentos o días importantes. Esto a veces puede causar cierta fricción entre la gente, usted sabe eso. Puede causar un poco de enojo. ¿Cómo es posible que se te haya olvidado esto y aquello otro? Pero una cosa aquí nos advierte el salmista, y es que aunque nos olvidemos de los aniversarios, aunque nos olvidemos de los días de nacimiento de nuestros hijos, aunque nos olvidemos del día que compramos la casa, nunca debemos de olvidarnos de los beneficios de Jehová hacia nosotros. Amén. Amigo, lo peor de las cosas es eso, que alguien se olvide muchas veces de los favores que le hemos hecho. Es cierto. ¿Conoce usted personas así? Hermanos, conocemos personas así que se olvidan de los favores que le hemos hecho. A veces pensamos que esas personas son desagradecidas. ¿Ah? Hay personas que dicen, como este no se acuerda de lo bueno que yo he sido con él, no vuelvo a hacerle un favor. Le hago una pregunta a la audiencia. ¿Continuaría usted ayudando a alguien que no ha reconocido su bondad? Peor aún, ¿continuaría usted ayudando a alguien que le critica, que le insulta, que lo continúa ofendiendo después de usted haberlo ayudado una y otra vez? Pues ¿sabe qué? Eso es lo que muchos hacen con nuestro Señor Jesús. Se olvidan de los beneficios que Dios ha hecho por ellos. Y Dios los ayuda una vez. Y Dios los ayuda 2 veces. Pero critican a Dios. Muchos se atreven a insultar a Dios. Muchos se olvidan de Dios y lo ofenden. Bendito sea Jesús. Uno de los más grandes día feriado de esta nación que fue instituido fue el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Y yo me atrevo a preguntarle a la gente si hoy en día se celebra ese día por las mismas razones y el mismo fervor y para lo que fue instituido como cuando se instituyó siglos atrás. Yo creo que hoy en día, el Día de Acción de Gracia, lo menos que la gente hace es dar gracias a Dios. Lo menos que la gente hace es reflexionar las cosas buenas que Dios ha hecho. Pero cuando ese día fue hecho, fue porque aquellos peregrinos querían dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir un gran invierno y haberle suplido albergue, alimento, protección, bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero hoy en día, eso es lo menos que se hace. Hoy en día nadie quiere acordarse de Dios. Pero aquí David nos exige, nos pide a nosotros, el pueblo de Dios,
que nos acordemos siempre de todos sus beneficios. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Allá en Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19, nos da un poquito de lo que esto significa. Jesús había llegado del camino de Capernaum hacia Samaria y dice que en el camino se le presentaron 10 leprosos. Cuando vieron a Jesús de lejos le dijeron: Señor, sánanos, estamos leprosos. Y ustedes saben la historia. Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. El sacerdote en aquel tiempo también hacía el trabajo de médico. ¿Usted sabía eso? Era el único que podía certificar que una persona estaba sanada de diferentes enfermedades. Dice que en el camino al sacerdote, los 10 fueron limpios. Pero de esos 10 solamente uno, y ni judío era, sino que era samaritano, extranjero. Dice que dio vuelta para atrás y volvió a donde Jesús. ¿A qué? A darle gracias. A darle gracias por el beneficio que había recibido. Y Jesús le dijo: no eran 10 los que fueron sanados. Porque la mayor parte de la gente no agradece. Porque la mayor parte de los que reciben de Dios beneficio se olvidan de ellos. No le dan gracias a Dios. Si un punto queremos sacar hoy es que la virtud de un corazón es ser agradecido. Darle gracias a Dios. Amén. ¿Se acuerda usted de dónde Dios le sacó, amado? ¿Se acuerda usted de lo que usted era antes y cómo ahora está en un mejor plano, en una mejor situación? Hay muchos que Dios sacó de las drogas. Dios sacó de una vida de vagabundo, de una vida sucia, de una vida que hacía toda clase de pecado. Iríamos mucho más que eso. ¿Cuánto Dios nos guardó aún desde nuestra infancia? Aun cuando no conocíamos a Dios, en nuestra juventud, Dios nos guardó. Y a veces en aquel momento no estábamos conscientes de eso. Pero ahora hemos venido a estar conscientes de lo que Dios hizo por guardarnos. Y ahora que estamos conscientes, no hay ningún problema que aunque hayan sido décadas después, le demos gracias a Dios por habernos cuidado cuando teníamos 14, 15, 13, 10 años. Cuando nos guardó de pandillas que nos podían haber hecho daño. Cuando nos guardó de enfermedades que pudieron acabar con nosotros. Cuando nos guardó de tantas cosas. Por eso es que nunca debemos de olvidarnos de los beneficios de Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros en la audiencia tenemos razones por las cuales darle gracias a Dios. Amén. Entre estos beneficios, ahora el salmista comienza a delinear una lista de cosas. Por si acaso alguien dice: yo no tengo nada de que estar agradecido. Hermana Olga, léame el verso 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Para aquel que piensa que no hay nada bueno que Dios ha hecho por nosotros, el salmista ahora nos quiere poner en el lugar correcto. El primer beneficio que aquí menciona el salmista es el perdón que hemos
recibido de parte de Dios. Amigo, ese es el mejor beneficio que Dios le puede otorgar. ¿Ah? No pidamos ganancias. Todas las otras cosas van a venir por añadiduras. Lo importante, lo primero que tenemos que aceptar y pedir que Dios nos dé es el perdón de nuestros pecados. ¿Ah? Usted ve, cuando vemos la magnitud de nuestros pecados, cuando vemos lo grande que le hemos fallado a Dios en tantas cosas, entonces venimos a estar muy agradecidos de todo lo que Dios nos ha perdonado. Es el beneficio más grande que tenemos, del cual estamos disfrutando. Porque Dios nos perdonó cuando venimos a Él. Pero Dios continúa perdonándonos los pecados que cometemos cada día. Aún aquellos que todavía no hemos cometido, que podamos cometer en el futuro, ya Cristo pagó un precio por ellos. Bendito el Señor. ¿Ah? Es bueno tener la salvación, la sanidad del alma, que es desde el cuerpo. Es bueno tener cosas materiales. Es bueno no estar enfermo. Pero la palabra es clara en que la mayor sanidad no es la del cuerpo, sino es la del alma. Es el perdón de los pecados. Allí en Mateo capítulo 9, del 1 al 7, se menciona la historia que ya muchos conocen. Jesús estaba en casa en Capernaum y estaba la casa llena, porque allí estaba enseñándole. ¿Ah? Y dice que unos amigos vinieron con un paralítico. Y usted sabe que hicieron, por así decirlo, un boquete en la azotea para poder bajar ese paralítico, para que viniera a estar en el mismo centro de la casa donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, las primeras palabras de Jesús fueron: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Porque antes de la sanidad del cuerpo debe de venir, ¿qué? La sanidad del alma, amigo. Yo sé que hay muchos que están enfermos y muchos quisieran que Dios los sanara, pero no desean que Dios sane su alma. Pero Dios está mucho más interesado primero en sanar su alma. Amén. Porque muchos se acuerdan de Dios cuando se enferman corporalmente. Pero mientras siguen enfermos espirituales, no le hacen caso a Dios. ¿Ah? Cuando Jesús dijo estas palabras, aquellos que estaban allí empezaron a murmurar. ¿Cómo es posible? ¿Ah? Solamente Dios es el que perdona pecado. Pero allí estaba Dios. Jesús era Dios. Amén. Y Jesús le dijo: yo le voy a comprobar que yo puedo perdonar pecados. Y se lo voy a comprobar porque lo voy a levantar. Si yo puedo levantarlo a él de esta cama, entonces tengo poder para poder perdonar sus pecados. Y allí, ante la vista de ellos, hizo un milagro visual. Algo que ellos pudieron ver, que fue que levantó de aquella cama, de aquel lugar donde estaba acostado el paralítico, lo levantó y el hombre se levantó andando. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado, a este lo voy a levantar ahora. Así que no había excusa, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo primero que debemos de reconocer que es más importante es el perdón de nuestros pecados. El perdón y la sanidad de nuestra alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Al que Dios ha perdonado siempre debe de estar acordándose de eso. Acordémonos del día que aceptamos al Señor, aquel día que Él perdonó todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, hay mucha gente que no reciben sanidad corporal porque todavía no han recibido primero el perdón de pecados. Para que la sanidad corporal viniera, aquel hombre primero tuvo que ser sanado, ¿qué?
espiritualmente. Porque no se gana nada que la persona sea sanada físicamente y continúe pecando y haciendo lo malo delante del Señor. Pero se gana mucho ser sanado, tanto internamente como exteriormente. Bendito sea el Señor. Lo segundo que aquí dice el salmista que debemos de estar agradecidos es que Él sana todas nuestras dolencias. Amén. Dios cuida de nuestros cuerpos. Usted sabe que la enfermedad, cuando se reduce el por qué llega la enfermedad al ser humano, la enfermedad es un byproduct, es un producto, una consecuencia por el pecado haber entrado a la raza humana. Porque si no hubiera pecado, no hubiera enfermedad. ¿Ah? Nos pueden llegar enfermedades a todos nosotros. Nos pueden llegar enfermedades sin saber de dónde vienen. A veces en nuestra ancianidad pueden llegar enfermedades. Allá mismo en el Salmo 90, el mismo Moisés, en el Salmo 90, verso 9, dice, porque todos nuestros días declinan, es decir, no vivimos para siempre. Se nos acaban los días que nos quedan a causa de tu ira. Es decir, el resultado de nuestro pecado ha hecho que el hombre no pueda vivir para siempre. Y dice, acabamos nuestros años como un pensamiento, como algo que usted piensa hoy y ya al momento no se acuerda. Así es la vida humana. La vida humana fuera de Cristo no tiene longevidad, pero en Cristo tenemos vida eterna. Bendito sea el Señor. Y Dios ha prometido aquí en su palabra sanar las dolencias de los suyos. Y aunque en este mundo nos vengan dolencias y tengamos que partir por causa de esa dolencia, tenemos un cuerpo celestial seguro allá en los cielos. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien te dará un cuerpo glorificado, hermano. Él es quien nos dará un cuerpo donde no habrá ya más enfermedad. La ciencia médica no podrá nunca tener ese beneficio, pero Dios tiene sanidad absoluta y completa para nosotros. Lo tercero que el salmista desea que nos acordemos es que Él nos ha rescatado del hoyo. Cuando dice aquí del hoyo, está refiriéndose al mismo infierno. Se está refiriendo a una destrucción eterna y segura, que nos llevaría a nosotros si no fuera que Cristo nos rescatara. Amigo, Cristo es el único que te puede rescatar del infierno. Es el único que te puede rescatar del hoyo de la destrucción. Gracias al Señor, que también nos ha prometido que vida eterna. No en el infierno, sino con Él en gloria. Bendito sea Jesús. Él es nuestro pariente. Ahí dice, el que te rescata. La palabra rescatar también en el idioma hebreo viene con un simbolismo de redimir. El que te redime, bendito sea el Señor, el que redime tu vida. Allá en Israel, el redimir era algo muy común. El redimir era cuando había una herencia y esa herencia tenía que ser redimida o adquirida nuevamente por un pariente para que no se perdiera de la familia. Y Jesús es nuestro pariente cercano. Jesús es aquel que nos redimió. Es aquel que nos rescata para Él. Bendito sea el Señor. Dice que aún más de este rescate, también que nos corona de favores y misericordias. Ven, aún más del perdón, de cuidarnos y de rescatarnos, ahora también nos corona.
de favores y misericordia. Las misericordias de Dios, dice la palabra, que son nuevas todas las mañanas. No son misericordias usadas o leftovers, como dice el americano. No es las que sobraron del día anterior. No, son nuevas. Dios las prepara nuevas todos los días y nos las da principiando el día, para que empecemos con una corona de misericordia, dice ahí, y de favores, de favores. Allá en tiempos antiguos, los únicos que podían llevar corona muchas veces eran aquellos que jugaban en Juegos Olímpicos. O aquellos militares que iban y venían después de la guerra victoriosamente, se le coronaban con unas coronas de laureles para perfumarlos. Pero Cristo nos ha coronado aún ahora de toda clase de misericordia y de favor. ¿Cuántos favores hace Dios por nosotros? Todos los días. Acordémonos de ellos. Gracias, Señor, porque me dejaste ver la luz del sol. Gracias, Señor, porque me guardaste durante la noche. Gracias, Señor, porque guardaste los míos. Gracias, Señor, porque me protegiste de pestes, de mortandad que pudieran haber ocurrido. Gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por el sustento. Gracias por todas estas cosas que podemos darle gracias a Dios. Amén. Todos los días debemos de darle gracias a Dios. Ninguna de estas cosas nos podemos ganar nosotros mismos. Ni la misericordia de Dios no la podemos ganar, ni sus favores. Él nos las da porque nos ama. Porque vienen directamente de Él hacia nosotros. No podemos pagar estos favores y estas misericordias. Por lo tanto, hay mucho que agradecer a Dios. Hay mucho por qué dar bendición. Hay mucho por qué decirle: alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito sea el Señor. Dice que Él también viene y nos llena nuestra boca. Nos llena nuestra boca de bien. Nuestra boca de bien. Es llenada nuestra boca de cosas buenas. En nuestra boca Dios ha puesto un cántico nuevo. En nuestra boca Él ha puesto palabras de verdad. En nuestra boca deben de estar las palabras de Dios siempre. Que de nuestros labios salgan cosas agradables a Dios y a nuestros semejantes. Que en nuestras palabras no haya mal olor. Que en nuestras palabras no haya mentira. Que en nuestras palabras no haya engaño. Que en nuestras palabras no haya ultrajos. Eso es lo que está diciendo aquí: sacia de bien tu boca. Bendito sea el Señor. Porque cuando nuestra boca está llena de bien, salen cosas preciosas. Cuando nuestra boca está llena de bien, traemos honra a Dios en la manera que hablamos. Amén. Y esta provisión de Dios para nosotros, ve aquí lo que ocurre cuando hay bien de parte de Dios en nuestra boca. Dice que nos venimos a rejuvenecer como el águila. Bendito sea el Señor. Hay muchos que ya dicen: ya yo llevo mucho tiempo en el Evangelio. Ya se me agotó todas las fuerzas que tenía. Ya se me agotaron toda la creatividad que tenía. Ya no doy nada nuevo. Ya no puedo aportar nada a Dios o a su iglesia. Para eso son estas palabras. Porque podemos seguir aportando. Podemos aportar para los nuestros. Podemos aportar para otros. Aquí el salmista nos está diciendo: no nos podemos dejar morir. Tenemos que rejuvenecernos como el águila. Usted sabe que el águila es una ave que dura mucho tiempo.
Algunos han escrito que el águila viene a botar muchas veces ese plumaje viejo, ese plumaje que con el tiempo se ha puesto heavy, pesado, que ya probablemente no lo deja levantar vuelo alto. Y cuando es tiempo de eso, dice que el águila se va a un lugar alto. Muchas veces el pico de su boca ya se la ha encorvado, de tal manera que ya en vez de estar derechito, ahora le está tocando casi el pecho. Muchas veces las uñas que tenía están ya dobladas en vez de estar derechas. Y se dice que se sube a un nido alto allá en la roca y allá se queda un tiempo hasta que vuelve a rejuvenecer. Algunos han explicado y han dicho que se da contra la roca con su pico, para que su pico vaya cayendo mientras otro nuevo sale. Algunos han dicho que dice que sus uñas ya todas viroteadas y todo gruesas, no se las comen, sino que las arranca. Que sus plumas viejas empieza a darse contra la roca hasta que sus plumas viejas van bajando. Y después de un tiempo de renovación, un tiempo en que al parecer ha rejuvenecido, entonces ese águila, por así decirlo, ha tomado una longitud. Ahora sale, ahora puede volar más alto, ahora tiene más fuerzas. La Biblia misma nos dice que nosotros podemos y debemos de rejuvenecer como los águilas. ¿Dónde encontramos eso? Allí en Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas, demostrando que ha habido una rejuveneción. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Significa eso meramente que habrá un cambio físico? Mi opinión es que esto se basa más en una rejuvenación espiritual. Espiritual. Porque todos nosotros vamos camino a la ancianidad. Ese es el camino de todos los hombres. No es que de 80 años, como yo he oído yo, dicen, me siento como uno de 30. Puede que lo digan de la boca, pero el estuche de afuera me dice que usted todavía tiene 80. Entonces, ¿cómo le podemos probar que aquí se está refiriendo más al hombre interno que se renueva? Vamos allá a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Donde dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va ¿qué? Decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué pasa? Se renueva. Cuando la Biblia habla ahí en Isaías 40, 31, levantarán alas como águila. No es que si yo soy uno de 80 o 90 años, voy a empezar a moverme como uno de 15. No, mi cuerpo fue hecho para que se vaya desvaneciendo, lo dice la palabra. El exterior se va desvaneciendo. Que hay algunos que no demuestran su edad. Gracias a Dios por eso. Pero esa no es la norma.
Porque el hombre exterior, la palabra misma nos dice que fue hecho, después que pecó, el hombre exterior va decayendo, va menguando. Pero el interior, es el hombre interior el que camina. Es el hombre interior el que no se fatiga. Es el hombre interior que puede levantar alas como águila. Es decir, que con nuestra edad, a medida que vamos envejeciendo, no perdamos el deseo de adorar a Dios. No perdamos el deseo de seguir sirviendo a Dios. Qué triste cuando hay gente que dieron sus días de juventud a Cristo y luego en su ancianidad y en su vida más madura se apartaron del Señor. Ese hombre interior no se ha renovado. Pero nosotros queremos que nuestro hombre interior se renueve. Aunque el exterior vaya decayendo poco a poco. Porque el exterior no va a heredar el reino de los cielos. Este hombre exterior no es lo que va a heredar. Nuestra alma, nuestro espíritu serán unidos a un cuerpo nuevo celestial que Dios tiene para nosotros allá. Todos los que esperan en Jesús, es lo que está diciendo aquí, tendrán vida eterna. Amén. Hermana, léame ahora el verso 6 y 7. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Ahora David viene a hablar de la grandeza de Dios. Viene a hablar no solamente de los beneficios, sino ahora también viene a decir que Jehová es bueno, no solamente con cada uno de nosotros individual, sino también con toda la sociedad, con todo el pueblo. Fíjense, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencias. En otras palabras, amados, debemos de alabar a Dios por sus bondades, por sus misericordias, no solamente las que han sido hechas para nosotros, sino las que han sido hechas por otros. Por la protección y la justicia que Dios ha hecho a los que han sido maltratados. Alabemos a Dios por eso también. Los hombres, los pecadores que se han apartado de Dios, han olvidado estas cosas. Y por lo tanto, el que se aparta de Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, puede ser víctima de llegar a oprimir a los más débiles, a causar crueldad, a causar violencia, a causar maldad. Como no tienen el amor de Dios en su corazón, desconocen esto y hacen todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero aquí la revelación de Dios es que debemos de dar gracias, honra a Dios por hacer justicia a los que han sido maltratados y los que están padeciendo violencia. Hay muchos que están siendo víctimas de violencia, no porque ellos se la han ganado, sino porque hay hombres malos. Hay gobiernos malos que no ejercen el derecho, que no ejercen la justicia. Pero un Dios desde el cielo está viendo todas las cosas. Dios ve todas las cosas y Él hará justicia. Amén. Él hará derecho. Amén. Él tendrá su corte. Él hará que estos que han sido malvados paguen por lo que han hecho, bendito el Señor. Porque Él se compadece del huérfano. Él se compadece del extranjero.
Él se compadece de aquel que padece violencia injustamente. Y que mucho de eso estamos viendo hoy en día. Pero el ojo de Dios está sobre todas estas cosas. Amén. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Él a su debido tiempo va a hacer también justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos ahora leyendo el verso 7. ¿Usted lo leyó, hermana Olga? Amén. Aquí ahora el salmista cambia un poco y nos deja saber que hemos recibido de parte de Dios una revelación especial. Hemos recibido palabra de Dios específicamente para nosotros. Y debemos de alabar a Dios porque Él revela sus propósitos a su gente, a su pueblo. Fíjense ahí, sus caminos notificó a Moisés. Dios tiene el derecho, amados y amigos, de esconderlo todo. Dios tiene el derecho de no dejar saber lo que Él va a hacer. Pero Dios se goza en notificar sus caminos y sus obras a aquellos que confían y son sus siervos. Bendito el Señor. Primeramente vemos aquí a Moisés. Moisés, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Moisés fue el primer hombre en recibir en una forma escrita la palabra de Dios. Antes de Moisés no existía la ley escrita. ¿Usted sabía eso? Fue dada por Dios a Moisés, a Israel y al mundo su ley en forma escrita. Y aquí dice que estos caminos, la ley de Dios, los propósitos de Dios, el pensar de Dios fue notificado a Moisés. Porque Dios siempre ha querido revelar sus propósitos a sus siervos. Allí en Amos 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos. Dios siempre ha querido revelar al hombre cuál es su propósito para el hombre. ¿Qué beneficio tenemos? Que hoy en día tenemos la palabra escrita de Dios. Los caminos de Dios nos han sido escritos. El pensar de Dios, la voluntad de Dios nos ha sido dada por escrito. Las promesas de Dios, amados, nos han sido dadas por escrito. Los caminos de Dios, amigos, han sido dados por escrito para que nosotros los aprendamos, para que nosotros los escudriñemos. Bendito sea el Señor. Qué tristeza que hay a veces cristianos en la actualidad que solamente conocen algunas de las verdades de Dios, pero no quieren entrar en una comprensión completa de lo que es la palabra de Dios, los caminos de Dios. Por lo tanto, hay algunos que desconocen cuáles son los caminos de Dios por no profundizarse en su palabra. Pero gracias a Dios que a través de estas clases podemos dar un poquito más de profundidad. Podemos aprender un poco mejor. Podemos explicar un poco más la palabra para nuestro edificio. Para nuestra edificación. Para que nosotros vengamos a crecer más en el Señor. La salida del pueblo de Israel había sido anunciada por Dios. Y cuando Moisés y Aarón llegaron, se le hicieron notorio a quienes, a Israel, igual que a los egipcios. A nosotros se nos han dado ya múltiples avisos de que Cristo, amigo, viene pronto. Que la venida de Cristo ha sido notificada. Él ha notificado al hombre cuál es su plan. Alrededor del mundo la palabra del Señor corre, dejando conocer que se acerca un día en que Cristo va a levantar un pueblo. No hay excusa. Ha sido todo notificado.
Y por eso tenemos también que darle gracias a Dios. Porque no estamos en ausencia, no estamos en ignorancia. Conocemos lo que espera este mundo. Conocemos cuál es el final de las cosas. Conocemos a cierta cuáles son los eventos que van a acontecer. Porque Dios nos los ha notificado a través de su palabra. Amén. Y las obras de Dios fueron notificadas a Israel. A Moisés le fue dada la palabra, sus caminos, pero el pueblo de Israel vio las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron dadas a favor de Israel, fueron demostradas a Israel, bendito Jesús. Y las obras de Dios están a nuestra vista todo el tiempo. Todo lo que Dios hace lo podemos ver. Donde Dios mete su mano, cómo Dios libra, amigo, cómo Dios salva, cómo Dios sana, cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios nos es de ayuda, nos es de fortaleza. Todo eso lo podemos ver todos los días. Hermana Olga, léame el verso 8. Hasta el 10, perdón. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Aquí ahora vemos al salmista presentar lo grande que es Dios y cómo Dios ha dado beneficio a nosotros, no porque no los merecíamos, sino porque Él tiene un carácter sublime, puro, misericordioso y compasivo. Dios es justo, ya hemos dicho que Dios es justo. Dice que Él hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Amén. Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Allí en Números capítulo 14, 18 lo dice. Dios es justo y recto y no tendrá por inocente al culpable. Pero junto con la justicia de Dios, hay un carácter de Dios que hemos visto y continuamos viendo día y día más y más y más. Y ese carácter es la misericordia de Dios. La clemencia de Dios. La clemencia, amigo. La misericordia de Dios ha sido derramada sobre este mundo como en ninguna otra etapa. Cada día que pasa, la misericordia de Dios es más importante y más abundante. Fíjense que Dios no le brindó su misericordia a Satanás. No. Dios retuvo su misericordia y su compasión de Satanás y de los ángeles caídos. Lo único que estos seres, Satanás y los ángeles caídos, vinieron a experimentar fue la justicia y el castigo y la ira de Dios. Y pienso yo en mi corazón que cuando Satanás vino a tentar al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, pensó que Dios actuaría de la misma manera. Que solamente la ira, la justicia y el peso del castigo de Dios sería lo único que Dios sacaría a relucir. Pero qué lejos estaba Satanás. Porque allí en el huerto de Edén, Dios demostró por primera vez su misericordia. Aquel carácter de Dios que Satanás no sabía que Dios tenía, salió a relucir. Y la misericordia de Dios por primera vez allí fue relucida. Y desde entonces nosotros los hombres y las mujeres estamos compartiendo esa misericordia de Dios.
Qué bueno que Dios no nos trató a nosotros ni trata con nosotros como trató y trata con Satanás y el enemigo. Para ellos ya no hay más salvación, amigos. Para ellos no hay misericordia. Para ellos no hay clemencia. Pero para nosotros hay misericordia y clemencia de parte de Dios. Mira lo que dice ahí ese verso, es lento para la ira. Usted sabe que a veces la lentitud no es buena, ¿verdad? A veces nos prometen hacer algo y se cogen mucho tiempo y perdemos la paciencia. ¿Qué pasa? Me prometió que venía a pintarme la casa y no ha llegado. Me prometió que me venía a buscar a la 1 y son las 4 y no ha llegado. Me prometió que venía a traerme la nena a las 3 de la tarde y son las 7 y ya yo cociné y todavía no lo veo. ¿Cuántas cosas hace que la lentitud nos enoje? Pero le damos gracias al Señor porque hay cosas que Él es lento para ellas. Es decir, que la ira de Dios viene luego después que Él nos ha ofrecido y nos ha mostrado largo tiempo de misericordia. Por eso es que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque Él perdona la iniquidad. Porque Él perdona la rebelión. Eso es lo que dijo allá Moisés en Números 14, 18. Cuando dijo, porque Dios es justo y no dejará por inocente al culpable. En ese mismo verso sigue diciendo, pero Jehová es tarde para irarse. Se necesita mucho para que Dios se aire. ¡Wow! Que mucho podemos aprender de Dios. Y Dios es grande en misericordia. Porque Dios espera, amigo, que todo ser humano venga al reconocimiento de su amor. ¿Quién otro como David fue testigo de la misericordia de Dios? De la lentitud de Dios en enojarse. Porque ya hemos dicho en una y otra clase que David pecó con Betsabé y mató a Urías. Y hizo gran mentira y tapó la boca de todos los testigos para que no dijeran nada y no se arrepintió casi por 1 año. ¡Wow! Dios esperando 1 año. La ira de Dios pudo haber acabado con David. Pero David experimentó no la ira, sino la misericordia y la clemencia de Dios. Y por eso es que David puede decir esto, porque él lo conoce, él lo ha vivido. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido y experimentado la misericordia y clemencia de Dios? ¿Cuánto le hemos fallado a Dios una y otra y 3 y 4 5 veces en lo mismo? Y si hubiera sido un hombre, yo hubiera acabado con nosotros. Si hubiera sido el empleador, ya no hubiera botado del trabajo. Si hubiera sido el que sea, ya no quisiera nada con nosotros. Pero Dios ha esperado y sigue esperando. Amigo, Dios sigue esperando por usted. No lo rechace hoy. 1 año casi sin confesar su pecado. Mientras vivía una doble vida de hipocresía el rey David. Pero David vino a experimentar y a gustar la misericordia de Dios. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios. Nosotros somos preservados por la misericordia de Dios. Nosotros vamos a entrar al cielo solo por la misericordia de Dios. Porque que muchos creen que se han ganado el cielo. ¿Cuántos hay que creen que por hacer tantas y tantas y tantas cosas, una lista de laundry list que tienen de cosas que hacer para ganarse el cielo? Nada de eso nos gana el cielo. La misericordia de Dios lo que nos gana el cielo. Dios es el que ha hecho todo. Lo que nos toca a nosotros es agajarnos de esa misericordia. Ser agradecidos.
servirles, permanecer a Él, porque Él se ha acercado a nosotros. ¿Ah? Pero qué diferente es el hombre a Dios. El hombre no es lento para airarse. ¿Cómo es el hombre? Es rápido. El hombre es rápido para airarse, ¿sí o no? Todos somos rápidos muchas veces para airarnos. Pero qué lentos somos para mostrar misericordia. Somos todo lo opuesto a Dios. Dios es rápido y pronto para dar misericordia y reservado y aguantado y lento para airarse. Bendito sea el Señor. Mientras que el hombre no deja ir su ira, sino que guarda rencor. Y guarda resentimiento para siempre. Oiga, Dios, sin embargo, es todo lo contrario. Dios perdona rápido y Dios no aguarda contienda. Cuando dice ahí no contenderá para siempre, es que Dios es un Dios que no gasta su tiempo, por así decirlo, o no aguanta contienda para siempre. Porque cuando la persona está airada mucho tiempo con otra persona, ha perdido su tiempo. Ha malgastado su tiempo, no ha podido salir al frente, no ha podido hacer cosas porque la ira y el resentimiento lo están carcomiendo. Pero Dios perdona y Dios no aguarda contienda, Dios no aguarda litigio, Dios no aguarda disputa para siempre. Porque el que tal hace jamás prosperará. Cuando Dios nos perdona, amados, cuando hemos venido ante el Señor y humildemente y claramente y sin fingimiento hemos pedido perdón por nuestros pecados y sentimos dolor por lo que hemos hecho y nos arrepentimos, esos pecados son echados afuera. Y Dios jamás va a sacar esos pecados nuevamente para juzgarnos por ellos. Porque si Él pagó por ellos, esos pecados ya han sido echados. Dios desea restaurar. Dios no desea estar de malas con el hombre para siempre. Eso es lo que dice ahí. No contenderé para siempre. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces estamos de malas por un tiempo largo. No sabemos perdonar. Seguimos guardando rencor y disputa y contienda. Pero Dios no es así. Dios no guarda su enojo para siempre. Ahí mismo lo dice, mira. Ni para siempre guardará el enojo. Qué precioso es mi Señor, que ha perdonado mis pecados y que no guarda su enojo para siempre conmigo. Eso es lo que significa contender para siempre. Dios no continuará reprochándole al hombre las maldades anteriores que hizo. El que hace eso es Satanás, usted sabía. Satanás se nos acerca y nos quiere acordar de las cosas antiguas que hacemos para querernos sonsacar, para pensar y poner nosotros duda que Dios no nos ha perdonado. Pero Dios se olvida de nuestros pecados. Fíjense en lo que dice allá en Miqueas capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener compasión de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amigo, alístese. Hoy es el día de que usted entregue esos pecados para que Jesús los borre, para que sean echados fuera,
para que no haya memoria más de ellos ante Dios. ¿Ah? Si Dios fuera a tratar con nosotros como los hombres hacen, o si Dios fuera a tratar con nosotros y pagarnos según lo que merecen nuestros pecados, ninguno de nosotros seríamos salvos. Mira lo que dice allá en Romanos 9:29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Romanos 9:29. Si Dios fuera a pagarnos a nosotros como lo que merecemos, si fuera así, quedaríamos muertos en el momento que cometiéramos nuestras faltas. Pero Dios es lento para la ira. No guarda para siempre el enojo. Y como dice ahí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Ah? Por eso es que el Señor nos pide a nosotros, sus hijos, que tal como Él no contiende para siempre, tal como Él no guarde el enojo para siempre, nosotros hagamos lo mismo con nuestros semejantes. Allá en Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitan que pasen días y días y días sin arreglar la situación. Bendito sea el Señor. Adoremos por lo tanto al Señor. Démosle gracias al Señor. No solo por lo que Él ha hecho por nosotros, no solo por lo que Él hizo por nosotros, sino por aquellas cosas que Él pudo haber hecho, porque no las merecíamos, pero no lo hizo. ¿Ah? No lo hizo. Diría yo que por ambas cosas tenemos que estar agradecidos de parte de Dios. ¿Ah? ¿Por qué es que Dios no ha lidiado contra nosotros? Fíjense. ¿Por qué es que Dios no ha lidiado contra nosotros según nuestros pecados? Porque mira lo que dice ahí. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué es eso, verdad? El pecado necesitaba ser pagado. Había una deuda contra Dios por nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque vino otro que lidió con nuestros pecados. Porque vino otro que tomó nuestro lugar. Porque fue Jesús quien pagó el precio de nuestros pecados. Por eso es que Dios el Padre no ha bregado con nosotros según nuestro pecado, porque bregó con Jesús. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Mira lo que dice en Isaías. Capítulo 53, verso 5. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones. Las heridas que nos tocaban a nosotros, el pago que nos tocaban a nosotros por nuestras rebeliones, fueron echadas ¿sobre quién? Sobre Jesús. Dice, fue molido por nuestros pecados. La tumba que nos tocaba por nuestros pecados. Nos tocaba ser molidos, acabados por nuestros pecados. Eso fue disipado y fue puesto sobre Jesús. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Es decir, el castigo de estar nuevamente en paz con Dios. Ese castigo, dice, fue sobre Él. Por lo tanto, este verso se tiene que explicar a la luz de Isaías. ¿Por qué no nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Porque otro fue el que pagó el precio. Porque a otro fue que se le llevó el castigo. Y ese fue Jesús. Bendito sea. Por eso es, amigo, que no hay nadie que no acepte el sacrificio de Jesús que podrá ser salvo.
porque Jesús es el único que se echó encima el pecado del hombre, el suyo, el mío, el de toda la humanidad. Y aquel que no reconozca y acepte eso no tiene nada en qué pararse delante de Dios y decir, yo puedo pagar por lo que yo hice, porque ya no hay otro pago. Entonces la justicia de Dios caerá sobre usted. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Léame, hermana, el verso 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Aquí ahora el salmista presenta con palabras que se quedan cortas, pero por así decirlo, lo más que él puede presentar lo que es la misericordia de Dios. Hemos estado hablando de la misericordia de Dios, que es clemente y misericordioso. ¿Ah? Y aquí la misericordia de Dios es comparada a algo que es muy alto, que no tiene límites. Y el primer punto que presenta ahí, los cielos. ¿Ah? Así como los cielos son altos. Sabemos que hay 3 cielos, ¿verdad? Está el cielo este azul que vemos. Está el cielo sideral donde están los planetas, el sol y la luna. Y está el cielo donde está Dios. ¿Ah? Pero la misericordia de Dios traspasa todos los cielos. ¿Ah? Tu misericordia es más grande que los cielos. Hay un corito por ahí. ¿Ah? Hablando de este cielo que estamos viendo aquí. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Hablando del cielo sideral. ¿Ah? La misericordia de Dios llega hasta el cielo. Diría yo que la misericordia de Dios viene del cielo hacia abajo. No sed mandada de allá hacia acá. Todos los días, todas las mañanas. Así como el sol sale por las mañanas a alumbrar, así la misericordia de Dios llega todos los días. ¿Ah? Esa misericordia de Dios que nos enseña a vivir. Esa misericordia de Dios que nos enseña el camino que Cristo ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Ah? La misericordia de Dios, dice ahí, es grande. ¿Ah? Es abundante. ¿Ah? Está sobre nuestras cabezas. Dice que es como una corona que llevamos sobre nuestra cabeza. ¿Ah? Como un arco sobre nuestra cabeza. Un arco de misericordia que procede del trono de Dios. Luego ahí el salmista dice que la misericordia de Dios es, por así decirlo, tan grande que abarca de un cabo de la tierra hasta el otro. ¿Ah? Fíjense que usa ahí del oriente hasta el occidente. ¿Por qué? Porque si una persona empieza a caminar en el oriente, ¿ah? East, y empieza a caminar hacia el west, nunca sabe dónde el west termina, porque él sigue caminando y caminando y le da la vuelta a la tierra y sigue dándole vuelta y vuelta, y por más que usted camine, no hay fin. Si hubiera dicho de norte a sur, pues ya el norte a sur es más diferente, porque hay un polo norte que decimos esto es lo más alto de la tierra, y hay un polo sur que es lo más bajo de la tierra. Pero aquí usó, por así decirlo, la tipología de la anchura de la tierra. Aunque David no conocía mucho de astronomía en ese momento, sin embargo el Espíritu Santo sí sabe. Y el Espíritu Santo lo inspiró a que hablara y dijera como si David supiera que el oriente y el occidente no tienen fin, no tienen cabo, no tienen polos. ¿Ah? Nunca podríamos decir hemos llegado al fin del oriente o al fin del occidente, porque es algo continuo. Así es la misericordia de Dios. ¿Ah? La misericordia de Dios
es abundante. Y dice ahí, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Allá en Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Bendito sea el Señor. Porque el Señor nos ama. Cuando el Señor nos perdona, es como si nunca hubiéramos pecado. Él no se acuerda. Dice ahí, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya Él no nos ve como rebeldes. Ya no, Él no nos ve como pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Olga, termine con el verso 13. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Amén. Se compadece de los hijos. El Padre se compadece de los hijos. Ya hemos dicho en el verso 8 que Jehová es clemente, que Él tiene compasión. Ser clemente es una persona que tiene compasión. ¿Qué padre no cuida de sus hijos? ¿Qué padre no se compadece de la fragilidad y la debilidad de sus hijos mientras van creciendo? Así también Jehová se compadece de nosotros. El gran evangelista Charles Spurgeon dijo unas palabras que mientras yo las leía las quise escribir para traérselas. Él dice que él ve la compasión de Dios a nosotros, porque Dios nota que como niños tenemos una ignorancia. El niño, el infante tiene una ignorancia y Dios ve en nosotros aún así esa ignorancia infantil y se compadece de nosotros. Como niños somos débiles y Dios ve en nosotros nuestra debilidad de niños y se compadece. Como niños a veces somos necios porque no lo conocemos todo y Dios se compadece de nuestra necedad. Como niños somos muchas veces desobedientes, es cierto. Y Dios se compadece de nosotros aun cuando le desobedecemos. Como niños tenemos muchos tropiezos. El niño a medida que está empezando a andar y a caminar puede que se caiga múltiples veces. Pero el padre lo levanta, lo sacude y le dice, vamos otra vez, trata otra vez. Así es Dios con nosotros. Se compadece de nuestros tropiezos. Se compadece de nuestras caídas. Pero no por eso nos rechaza. Se compadece cuando estamos en dolor, tal como el padre y la madre se compadece de su niño, de su niña, de su infante, cuando está enfermo, cuando está padeciendo. Así Dios se compadece de sus hijos. Tal como el padre y la madre se compadecen cuando otro niño puede que le haga daño a su niño, también se compadece de eso. Así también se compadece Dios cuando nos hacen daño, cuando nos molestan, cuando nos quieren causar problemas. Y Dios también ve en nosotros y se compadece el temor, el miedo que tenemos, como los niños, que hasta que no maduran, sienten temor. Así también nosotros podemos sentir temor. Y Dios está al tanto de eso y Dios se compadece. Cuando dice ahí, como el Padre se compadece, la palabra compadece está en un tiempo presente, ¿verdad? It's not in the past, no está en el pasado, no está en el futuro. Dice como Dios se compadeció. No, Él no dice compadeció. Ni tampoco dice como Dios se compadecerá. No, sino que lo pone en el presente. Que cada vez que leemos este verso se está aplicando a la situación presente en que estamos. Un cuidado continuo de parte de Dios. Aunque estemos pasando por tribulaciones, mis amados. Aunque estemos pasando por disciplina.
Dios se compadece de nosotros. Aún hasta que hayamos pecado contra Él, Dios se compadece de nosotros. Fíjense qué Dios grande tenemos. Dios está en el cielo. Nuestro Señor Jesús, el Cordero, está en el cielo. En el cielo está recibiendo nuestro Señor Jesús toda adoración. Amén. En este momento y en todo momento, la adoración a Cristo no solamente está aquí en la tierra, sino en el cielo constantemente. ¿Ah? Hay alabanzas continuas hacia Dios y hacia Jesús. Sin embargo, aparte de toda esa alabanza y de toda esa adoración, el oído de Dios, fíjense, el oído de Dios está pendiente para compadecerse de nuestros suspiros, de nuestros dolores. No porque Dios está siendo exaltado y adorado en el cielo significa que Él está muy busy, que Él está muy envuelto en cosas para no estar pendiente de lo que está pasando aquí en la tierra. Para estar pendiente de lo que cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, estamos pasando. Él oye nuestros suspiros. Él oye nuestras plegarias. Él oye cuando clamamos a Él, que es nuestro Padre. ¿Ah? Dios está interesado en usted. Dios está interesado en mí. Amigo, Dios está interesado en usted. Quiere salvarlo. ¿Ah? Y Dios quiere asumir la posición de Padre para todos nosotros. Y si Él ha asumido esa posición de Padre, entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Lo termina el verso ahí. A los que le temen. Nos toca a nosotros, ¿qué? Temer a Dios. Temerle. Honrarlo. Reverenciarlo. ¿Ah? Porque Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo fuimos hechos y cómo somos ahora. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos dados muchas veces a explosiones emocionales. ¿Ah? Fíjense, ¿cómo fue hecho el hombre? ¿Fue hecho de oro? ¿Fue el hombre hecho de plata? ¿Fue el hombre hecho de piedras preciosas? No, el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Para engrandecer a Dios. Que de algo, al parecer tan insignificante, polvo, Dios lo elevaría. Dios daría de su espíritu. Dios lo salvaría. Toda la grandeza y la alabanza es para Dios. Porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Ah? Fuimos hechos del polvo de la tierra y Dios conoce eso. Por eso dice, se acuerda de que somos hechos polvo. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Cuando el hombre se olvida de que es polvo y cree que es algo mucho más, es como si se mojara. ¿Qué pasa cuando el polvo se moja? Se forma en barro, se forma en lodo. ¿Ah? Se pega uno al otro. ¿Ah? Se emparrama, se vuelve todo un lodo, bendito sea el Señor. Y el hombre muchas veces trata de levantar su dedo para desafiar a Dios, como si el hombre fuera algo, bendito sea Jesús. ¿Ah? Pero qué gracia le damos al Señor, que Él nos ha elevado, que Él nos ha colmado de favores y de misericordia, bendito sea Jesús. Aunque estemos envejeciendo, hermanos, aunque nuestro cuerpo esté perdiendo ya su vigor, aunque nos lleguen enfermedades, aunque ya el cabello se nos esté emblanqueciendo, aunque vengan todas estas cosas, reconozcamos que Dios
conoce nuestra fragilidad. Que Dios conoce lo breve que somos, bendito sea Jesús. Allá en el Salmo 103, del verso 15 al 16, este mismo Salmo, David hablando dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá más. Pero qué precioso es tener a Dios en nuestras memorias. Bendecir a Dios todos nuestros días. Bendito sea Jesús. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias por la salvación de nuestras almas. Dios sintió amor por nosotros. De tal manera, mis amados y amigos, que Dios vino a este mundo, sintió empatía por nosotros. ¿Usted sabe lo que la palabra empatía significa? Empatía es tener la capacidad de poder entender las emociones y sentimientos de otra persona. Dios se hizo hombre para venir a vivir como los hombres, para poder sentir en cuerpo humano emociones, sentimientos que nos vienen a todos nosotros. Pero no por eso dejó de ser Dios, sino que a su deidad agregó la humanidad humana para venir a experimentar nuestra condición, porque lo dice la palabra, Él fue hombre como nosotros, experimentó todas nuestras flaquezas, pero en nada pecó, en nada pecó. Gracias a Dios, por eso es que le alabamos, por eso es que le servimos. Porque Jesús es el único que nos puede salvar. Amigo, vamos a terminar aquí la clase, pero esperamos que usted hoy dé su corazón al Señor. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Hermanos, vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es por los hermanitos que conocen al Señor. Aquellos hermanos que necesitan una oración de refuerzo. Amén. Y luego vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Acuérdese, la lección de ahí, las virtudes de un corazón agradecido. ¿Cómo es el corazón de uno que es agradecido? Y eso lo hemos hablado detalladamente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque usted nos ha permitido, Señor, hoy hablar su palabra. Usted nos ha permitido, Señor, presentar al pueblo su palabra de tal manera, Dios mío, que estemos todos los días de nuestra vida agradecidos. Que nuestra alma le bendiga, que nuestra alma hable a usted, que de lo profundo de nuestro ser salgan alabanzas y nos acordemos siempre de lo que somos y lo que usted ha hecho por nosotros, porque reconocemos que somos polvo, Señor, pero usted nos ha elevado, usted nos ha dado vida eterna, usted nos ha abierto el cielo a través de Cristo y nos ha prometido estar con usted un día. Estamos agradecidos, Señor. Mira a su pueblo, los hermanitos, Dios mío, que por una u otra razón se sienten, Dios eterno, decaídos, desanimados. Su palabra ha llegado a tiempo, Señor. Levanta los ánimos, da fortaleza. Permite que en nuestra boca siempre haya cántico nuevo, alabanza para nuestro Dios. Señor, aquellos que están enfermos físicamente, sánalos. Reconocemos, Señor, que este hombre exterior va a ir declinando, pero el interior es para que se renueve de día en día. Ayúdanos, Señor, a que nuestro hombre interior se rejuvenezca como el águila. Que cada día sintamos más deseo de alabarle, Señor, y de bendecirle. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ahora ha llegado el momento de orar por usted. Amén. Le hacemos una nueva invitación. Venga a Cristo, porque Él es el único que puede salvarlo. ¿Amén? El hombre no perdona, pero Dios perdona. El hombre no olvida, pero Dios olvida. El hombre aguanta resentimiento, pero Dios no aguanta resentimiento. Dios dice que no contenderá, no mantendrá litigio y pleitos para siempre con el hombre. Dios desea perdonar. Él no quiere ser su enemigo, Él quiere ser su amigo. Amén.
Por lo tanto, si ha sentido en su corazón ese jalón del Espíritu para cambiar su vida, no le diga no, no rechace hoy la voz de Cristo. Levante ahí su mano y haga esta oración de fe, de arrepentimiento. Padre, en esta hora yo vengo a ti reconociendo, Señor, que le he fallado. Reconozco que soy pecador. Nací pecador y soy pecador, pero quiero que Cristo lave mis pecados. Quiero hoy reconciliar mi vida. Quiero hoy entregarte mi vida, Señor, mi alma, porque quiero que vengas a mí y cambies todo mi ser. Porque quiero que en mi boca haya palabra preciosa, haya alabanza para ti, mi Señor. Te doy gracias por ese sacrificio precioso. Lava mis pecados allá en tu sangre, Señor, en el Calvario. Borra todos mis pecados, échalo a lo profundo de la mar. No te acuerdes más de ellos, Señor. Yo le prometo de hoy en adelante servirle y serle fiel todo el resto de mis días. Escribe mi nombre en el libro de la vida y capacítame y ayúdame con tu Espíritu Santo a vivir una vida agradable y preciosa para usted. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, amigo, usted ha venido a cambiar de bando y ahora está en el bando de los vivos, de los salvados. Continúa haciendo 3 cosas para que se mantenga fiel a Dios. Amén. Dios desea que usted hable con Él. Él ha venido a ser su Salvador, ha perdonado todos sus pecados, pero quiere oír de usted. Y eso es a través de la oración que usted se comunica con Dios. Hágalo todos los días. Cualquier hora del día o de la noche usted puede hablar con Dios. Amén. Pídale al Señor que le enseñe a orar. Pero la oración es algo que usted aprende a hacer y mientras más se ejercita, más el Espíritu Santo trae a su boca las palabras que tiene que decir. Porque es el Espíritu Santo quien guía la oración. Segundo, búsquese una Biblia y empiece a estudiar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí ahora va a aprender. Ahí es donde Jesús le va a hablar a usted a través de su palabra. Acuerda que dijimos que Él ha puesto en nuestra boca dulzura. Ha llenado nuestra boca de bien y ese bien es su palabra. Amén. Tercero, busque un lugar en el cual usted pueda visitar, una iglesia, un templo cristiano, donde usted visite para que usted comience a sentir el calor de otros hermanos que igual que usted adoramos al Señor. Una iglesia donde se predique a Cristo solamente, una iglesia donde no se le dé pleitesía ni reverencia, nada más. Un pastor que predique la palabra correcta. Amén. Si no tiene dónde ir, le hacemos una invitación que visite la iglesia allá que se encuentra en el 166 de la Holden Street en Worcester. El 166 de la Holden Street. Allí nos estamos dando cita los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llámenos a los números que aparecen en pantalla para que estemos esperándolo y hagamos un lugar especial para usted. Amén. Queremos verle. Gracias. Y ahora vamos a pedir que los hermanos que están conmigo aquí pues se dirijan a la audiencia para ser despedidos. Amén. Hermana Olga. El Señor me les continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos y todos los que se conectaron a este estudio. Que la bendición del Señor sea para cada uno de ustedes y sigamos adelante todos. Dios me les bendiga. Amén. Y el hermano Arturo. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y el hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, mi familia. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Pues, y este es el hermano Benji, le damos gracias por su atención prestada. Estamos ya casi terminando el libro de los Salmos, nos quedan creo que 3 o 2 lecciones más para luego continuar con otro trimestre, así que no se pierdan las clases que vienen en las próximas 2 semanas.
Y terminamos con la salutación del apóstol Pablo, ¿verdad? A la despedida del apóstol Pablo a los hermanitos en Corintios, allá en 1 Corintios 16, 22, donde dice, el que no ama a Cristo es anatema. Es diferente a nosotros el que no ama a Jesús. Pero aquellos que amamos a Jesús decimos, Maranata, que significa Cristo, ven pronto. Dios les bendiga, amados.